transmitiendo nuevamente el programa radial de Roca Viva, saludándoles a todos en este hermoso espacio que se nos ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que nos sintonizan, amigos, todos aquellos que están sintonizándonos. Le damos gracias a todos que van a estar con nosotros. Así les dejo con nuestro programa. Cansado del camino, sediento de ti. Bienvenidos al programa radial Guerreros de Dios. Guerreros de Dios, traído a ustedes los días sábados de 5 a 6 de la tarde, donde tendremos oración e intercesión, testimonios, saludos y palabra de Dios, donde el invitado de honor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde sintonizarnos a través de esta emisora radial y en sus diferentes plataformas digitales. Y ahora con ustedes sus directores Carlos y Maggie López e invitados especiales de Iglesia Caminando con Cristo de Gardenia, California. Para oración o consejería, llame al teléfono 424-415-0768. Así que sean todos bienvenidos y damos inicio al programa. Amén. Bienvenidos, hermanos. Estamos alegres de estar de regreso otra vez. Toda la honra y la gloria es para el Señor. Y le damos gracias a la iglesia, Iglesia Pentecostés Roca Viva y al pastor Rocael por darnos la oportunidad de estar aquí. Y ahora me acompaña mi hermana, Amén, la pastora Maribel López. Gracias, hermana. Padre. Amén. Buenas tardes a todos en esta linda tarde con calor, ¿verdad? Pero gracias a Dios por el calor. Gracias a Dios que estamos aquí más que bendecidas, ¿verdad? Amén. Porque tenemos salud y acabamos de recibir una gran bendición en esta tarde inesperada. La hermana y yo nos sentimos bendecidas, gozosas en esta tarde de compartir la palabra con nuestros hermanos. Vamos a estar en Apocalipsis el día de ahora. Amén. Venimos de la iglesia Caminando con Cristo en la ciudad de Gardena. Amén. Y le damos gracias al pastor Rocal y a su esposa, a su hijo Isaías, por siempre estar al frente, ¿verdad?, de este programa. Porque sabemos que todos tenemos ocupaciones, pero el Señor nos hace que tengamos el tiempo para estar con nuestras familias, el tiempo para estar aquí estudiando su palabra, el tiempo para trabajar, el tiempo para todo. El Señor no nos ha dejado de su bendita mano. Amén. Y vamos a estar en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos del 1 al 13, y la hermana Maggie y yo vamos a estar leyéndoles de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Amén. El título de la primera carta que Cristo le dice a Juan que escriba es mensaje a la iglesia de Sardis. Otra vez vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 13. Vamos a Apocalipsis 1 al 9 para que podamos entender un poquito sobre Apocalipsis, lo que le manda Cristo a Juan a escribir. Amén. Amén. Dice: visión del Hijo del Hombre, Apocalipsis 1:9, del 9 al 11. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en el paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos para predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía, aquí Cristo le está dando instrucciones a Juan. Amén. Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces aquí le está diciendo Cristo a Juan: escribe todo lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a estas 7 iglesias. En esta tarde la hermana Maggie y yo vamos a estarles hablando de la iglesia de Sardis. Amén. Que fue fundada por el rey Lidio entre los años 680 y 644 antes de Cristo. Amén.
Actualmente se conoce como Sard en Turquía. Entonces aquí Juan, por medio de Cristo, escribe una carta a la iglesia de Sardis, y Sardis está ubicada en Asia Menor. Amén. En esta carta les está diciendo, les está advirtiendo de sus faltas, les está diciendo que no se dejen arrastrar por las doctrinas falsas, que la iglesia no solamente tiene que impresionar a otras personas, sino que tiene que impresionar a Dios, no a la gente. Nosotros también tenemos que agradarle al Señor, no lo que piensen otras personas de nosotros. Amén. Nosotros nos tenemos que preocupar por lo que piensa Dios de mí, no otras personas. Entonces, esta iglesia vivía exteriormente simple, a simple vista bien, pero espiritualmente esta iglesia estaba muerta. Amén. ¿Muerta en qué, hermana? Muerta en sus pecados. Ajá, y muerta en el espíritu. Entonces ellos querían impresionar a la gente, no a Dios. Amén. Y ahora le doy la parte a mi hermana Maggie. Amén. Antes de empezar a leer la palabra, vamos a abrir con una pequeña oración. Amén. Amén. Los que puedan inclinar su rostro, por favor acompáñenos, y los que no, por favor nada más escuchar. Amén. Padre Santo, antes que todo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Padre, porque tú hiciste este día posible. Amén, Señor. Mi hermana y yo, Señor, te damos las gracias, Señor, porque vemos, Señor, el propósito que tú nos pusiste el día de hoy, Señor. Recibimos una gran bendición, Señor, por medio de tu hija, la hermana Luz, Señor, y nosotros la bendecimos, Señor. La protegemos, Señor. Bendícela, Señor, una sierva grande, Señor, una hija, Señor, que tiene sus pies bien puestos en la tierra, Señor. Sigue bendiciéndola como Amén, lo has hecho, Señor. Y te pedimos bendición, Señor, para todos los que están escuchando el día de ahora y para los que van a escuchar. Te pedimos, Señor, que calmes nuestras mentes, Señor, que quite cualquier distracción, que evite que nosotros podamos observar de tu palabra. Y le pedimos al Espíritu Santo, lo invitamos a que se mueva en medio de nosotras. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces aquí vamos a empezar Apocalipsis 3, versículo 1. Es la carta escrita por Juan, dándole a la iglesia de Sardis una advertencia para que se arrepientan y vuelvan a Dios. Amén. Amén. Ahora lo diga parte de la hermana. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos. Los 7 aspectos son los 7 espíritus de Dios. Y aquí está hablando de Jesús. Amén. Y las 7 estrellas. Y las 7 estrellas son los ángeles. Amén. De Dios. Amén. Y seguimos. Dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Amén. Hermano, aquí claramente él está hablando a la iglesia Sardis. Amén. El Señor le dice a esta iglesia que conoce sus obras, pero está muerta. Así es. ¿Muerta en qué? En el espíritu. Amén. Así es. Porque no viven en el Señor, viven en el hombre. Los acusa de vivir en el pasado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ellos viven en el pasado, y cuando nosotros nos volvemos a Dios y nos bautiza con el Espíritu Santo, nos hace nuevas criaturas. Y Él quiere que nosotros dejemos nuestro pasado. Amén. Todo el pecado que nosotros cometimos en el pasado, Él quiere que lo dejemos. Amén, en el pasado. Y esta iglesia regresaban a su pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el pasado te sigue a tu presente y no te deja avanzar. Así es. Amén. Amén. Entonces, ellos vivían en su pasado, los acusa de ser hipócritas. Así es. Porque predicaban algo, pero no lo ponían en práctica. Así es. Amén. Al mismo tiempo el Señor habla individualmente a cada uno de sus hijos. Él nos está hablando a nosotros así también, porque yo puedo decir que hay muchos, y empezando conmigo, porque yo no soy perfecta. Así es, amén. Oh, Señor. Damos gracias, Padre. Él habla a cada uno de sus hijos. El Señor conoce todo lo que hacemos. No hay ningún pensamiento, ninguna intención
que se le pueda ocultar al Señor. Todo lo que hacemos, Él lo sabe, hermanos. Así es. Todo. Esta iglesia se creía estar viva por sus buenas obras, por aparentar ser cristiano, Así es, pero amén. cristiano que vivía en el yo y no en el Señor. Así es, amén. Perdón. El Señor nos viene hablando a cada uno de nosotros porque desafortunadamente estamos pasando por esos mismos tiempos. Lo vemos en las iglesias, hermanos. Hay muchos que aparentan amar al Señor, pero solamente van a la iglesia por compromiso. Conveniencia. No tienen relación con el Padre. Así es. Están muertos en el Espíritu. Así es. Amén. Amén. Dice, hay hermanos que se enfrían por lo mismo, por el yo, por las obras que ellos piensan que solamente porque le estoy dando dinero, estoy dando comida al que no tiene, ya estoy salvo. No, están equivocadas mentes. No tienen relación con el Padre. Amén. Eso también te lleva a la muerte. Sin el Padre no hay Espíritu Santo y no hay salvación. Así es, amén. Amén. Así es, gracias, amén. Ahora vamos estamos en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 2. Aquí le dice Cristo a la iglesia de Sardis: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Entonces aquí les está advirtiendo, ¿verdad? Que ya no duerman. Muchos de nosotros, ¿cuánto nos quedamos dormidos en las mañanas y no oramos? Ni siquiera damos gracias a Dios por abrir mis ojos. Entonces aquí le está diciendo: despierta. Los está como zarandeando. Mira a tu alrededor. Miremos a nuestro alrededor ahorita lo que está pasando. No nos Amén. estamos dando cuenta que la venida de Jesucristo está más cerca Amén. que nunca. No estamos mirando a nuestro alrededor lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados, como dice la hermana Maggie, como estaba esta iglesia de Sardis. Estaba preocupada por el yo, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, pero no nos damos cuenta la gran necesidad que hay allá afuera. Amén. ¿Verdad? Todos conocemos que hay necesidad allá afuera, pero aquí le está diciendo Cristo: despierten, ya no se duerman, miren lo que está a su alrededor, salven lo poco que les queda, porque están a punto de morir. ¿Y cómo van a morir? Lo peor que le puede pasar a un cristiano es morir espiritualmente, no sentir ese fuego del Espíritu Santo. Les está diciendo: no se den por vencidos. Les está diciendo: no nos demos por vencidos. Este camino de ser cristianos es solo para valientes. Les está diciendo. Amén. Porque les está diciendo: salven, fortalezcan lo poco que les quedan, no se mueran, ¿verdad? No se mueran espiritualmente. Entonces, como dijo la hermana May aquí, las acciones de esta iglesia no cumplían los requisitos de Dios. Amén. ¿Verdad? Sus acciones eran lo opuesto de lo que Dios quería. Entonces, esta iglesia se había enfriado espiritualmente. Por eso el versículo 2 les dice: despierta, fortalece lo poco que te queda. Si estamos durmiendo espiritualmente en esta tarde, hermanos, yo les invito a que despertemos, a que fortalezquemos nuestro espíritu. ¿Y cómo vamos a fortalecer ese espíritu? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a congregarnos. Amén. ¿Verdad? Vamos a hablar con otras personas, vamos a llenarnos, pero no llenarnos solamente para nosotros, sino llenarnos para otras, para ayudar a otras personas que también sepan que hay un Dios que tenemos esperanza en Él. Amén. Amén. Hay que cantar esas alabanzas que le agraden al Señor, aunque nuestra voz no sea la mejor, porque yo sé que mi voz no es la mejor, pero hay que cantar esas alabanzas con el corazón, derramar, doblar rodilla al Señor, ¿verdad? Porque Satanás no va a perseguir a una iglesia que como la de Sardis, ¿verdad? Que pretendían que todo estaba bien. Es como uno se puede vestir bonito, pero por dentro, en verdad por dentro, cómo estaba la iglesia. Amén. No estaba siguiendo los mandatos del Señor, y por eso les exhorta aquí Cristo, les está diciendo: despierten, los está como zarandeando. Esta tarde el Señor te dice: despierta, ¿qué estás haciendo? Sígueme, no te quedes ahí sentado, lee mi palabra, no te duermas. Porque a veces sí es bien fácil, ¿verdad? Irse en la noche, ya no está cansado, y lo digo por mí porque a veces ya no puedo.
¿verdad? Ya estoy muy cansada. No estoy cansada físicamente, si le digo a mi esposo, estoy cansada mentalmente. Pero el Señor quiere, pero mi espíritu a veces quiere más. El espíritu quiere más. El Señor no quiere que estemos dormidos. El Señor quiere que estemos velando. Amén. Porque cuando venga la tercera venida, dice que va a venir como un ladrón en la noche. Entonces tenemos que seguir velando. Amén. Entonces, una iglesia así no va a ser atacada por el enemigo, pero una iglesia que está bien, que lo vamos a hablar más alrededor, esa iglesia. Entonces, alegrémonos, hermanos, porque el Señor nos dejó esta bendita palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que despertamos, para que veamos las cosas espiritualmente, ya no carnalmente. Amén. Amén. Amén, hermana. Y tengo aquí 3 puntos. Dice, entonces, como iglesia, ¿cómo podemos mantenernos vivos? Amén. El primero, vivir sin mirar al pasado. Vive en el presente mirando al futuro. El 2, tener una relación con Dios, escuchar al Espíritu Santo. Amén. Y tercero, leer la palabra, porque la frialdad en una persona, cuando paramos de leer o escuchar. Leer la palabra, porque si paramos de leer o escuchar la palabra, entra la frialdad. Así es, amén. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Y ahora pasemos al versículo número 3. Dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Entonces aquí el Señor les está suplicando a esta iglesia: vuelve a lo que escuchaste. Amén. A la verdad del Señor, Sí. a la verdad que trajo Jesús. Amén. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. El Señor aquí dice que su iglesia debe de volver a las verdades. Así es, de amén. la palabra de Dios. Amén, así Y es. lo que los había llevado a su conversión. Amén. Guardar su palabra en sus corazones y ponerla en práctica. Hermanos, el alejamiento de Dios pasa porque paramos de alimentarnos. Así es, amén. Paramos de recibir esa refuerza de Dios, que es la palabra. Y al pasar eso nos debilitamos, hermanos. Amén, así es. Y ya no tenemos esa fuerza, esa firmeza que podemos vencer cualquier gigante que venga Así es, amén. a nuestras vidas. Nos enfriamos y nos apartamos. Y ahí es cuando hay una posibilidad de que entremos en pecado. Así es, amén. Aquí te dice el Señor, si no despiertas, vendré a ti de repente. Ustedes, bueno, no sabemos cuándo el Señor va a venir, ¿verdad? No lo sabemos, pero sabemos que viene pronto. Y aquí nos dice, si no te arrepientes, yo voy a venir y te voy a sacar. Te voy a sacar de esa cueva donde estás. Así es. Te voy a sacar de ese confort donde estás. Nosotros no sabemos, tal vez Él va a venir y en la manera que nos va a sacar, nos va a quitar algo que más apreciamos. No sé, puede ser el trabajo, puede ser nuestro hogar o hasta puede ser un familiar. Así es. Y así es la manera en que el Señor nos va a hacer reaccionar, despertar, regresar a Él. Entonces, como hermanos, ¿por qué tenemos que esperar a que eso llegue? Así es. Como dije, nosotros no sabemos cuándo es nuestro último día. Mañana puede ser nuestro último día Así de es. alguien. Entonces, ¿cómo estás ahorita tú con el Señor? Así es. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Un ladrón no avisa. No avisa. Entonces, mucho menos el Señor va a venir a avisarte. Oye, ahí vengo mañana. Prepárate. Así es. Arrepiéntete. No, Él no dice cuándo va a llegar. Él dice, voy a llegar. Así que prepárate ahora. Amén. Entonces, ahora, hermanas, ahora es el día de comenzar otra vez, de regresar otra vez, de pedir perdón. Arrepiéntete de corazón Amén. Así es. y entrégate al Señor una vez más. Amén, gloria a Dios. Así Amén. es. Así es, Padre. Gracias, hermana. Amén. El 4 dice: sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad.
Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Aquí está diciendo, sin embargo, aún quedan algunos que no se han manchado, aún quedan algunos En esa iglesia. que todavía, en esta iglesia, que todavía están caminando conmigo. Aún hay algunos que están vestidos de blanco y son dignos de caminar conmigo. ¿Verdad? Que no es una iglesia que no llegue a ese punto donde solamente hay uno o dos que todavía son dignos de caminar con el Señor, ¿verdad? Que todavía son obedientes. Aquí está diciendo la carta que escribió Juan por medio de Cristo, que hay algunos que todavía son obedientes. Hay aquellos que todavía son fieles al Señor. Hay aquellos que todavía que no hay maldad en ellos. ¿Y qué significa la vestidura blanca? Significa pureza, ¿verdad? Significa santidad. Aquí les está diciendo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad, o sea que en su corazón todavía no ha llegado esa maldad, todavía no se han contaminado, porque hay gente que puede venir a contaminarnos y hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Entonces aquí, porque esa iglesia ya estaba contaminada, ¿verdad? Hacían lo opuesto de los requisitos que Dios quería. Entonces aquí dice, ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Ellos caminarán con santidad y pureza. Amén. Y vamos a Isaías 1, 18 al 20, porque no un hombre no puede vivir de una manera totalmente. Recordemos que somos salvos por medio de Jesucristo. Amén. Dice Isaías 1, 18 al 20. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Este viene del profeta Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías estaba en el Antiguo Testamento, pero en nuestro estudio bíblico, hermana Maggie, estamos, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. Amén. De que como todas las profecías, la mayor profecías del profeta Isaías están en el Nuevo Testamento. Es una maravilla, es un tesoro que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? En la tierra. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarcha, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron perdonados cuando Cristo murió en esa cruz. Amén. Por eso Isaías está diciendo estas palabras. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Que ya nunca vamos a tener sed porque tenemos la palabra que nos alimenta, porque dice su palabra, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, que no escuchemos, que no obedezcamos al Señor, la espada de sus enemigos las devorará. Yo, el Señor, he hablado. Aquí está hablando Isaías y estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Cómo el Señor conecta, cómo el Señor es tan perfecto en todo lo que dice, ¿verdad? Que si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Esta iglesia no estaba obedeciendo. Esta iglesia no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Amén. Esta iglesia quería hacer sus placeres, el yo, en el pecado. Había algunos, dice el 4, hay algunos que en la iglesia que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo porque todavía son dignos, ¿verdad? Entonces esas personas todavía no se habían contaminado. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Todavía algunos, entonces el Señor dice, estaba reconociendo que había algunos que todavía no tenían maldad en su corazón y en ellos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y aquí en el 5 vemos que el Señor dice, todos los que salgan vencedores serán vestidos. Él está hablando de estos hermanos que todavía no se habían manchado. Amén. Dice, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria. Amén. Que el Señor da a los creyentes. Y también representa pureza. Amén. Una pureza necesaria para poder estar en la presencia de Dios. Amén. La necesitamos, hermanos. Así es. Para entrar en el cielo. Porque
Los invitados a las bodas del Cordero van vestidos de lino fino. Amén. Eso está en la Biblia, Señor, la Así palabra. es, amén. Limpio y resplandeciente. Amén. Tenemos otra oportunidad de arrepentirnos de todo corazón y también de salir vencedores, hermanos. Y la única manera que podemos poner esto en práctica es vistiéndonos de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 22, 24. Amén. 4, 22 al 24. Amén. No, 4, 22 al 24. Amén. Amén. Aquí dice en Efesios 4, 22 al 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Amén. 23. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Así es, amén. 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Amén. Entonces aquí nos dice, desháganse de su vida, de su vieja naturaleza pecaminosa. Hay que despojar de esa vida vieja que nosotros teníamos, que nosotros Que solo corrompía. amén, amén, y que no nos iba a llevar a la muerte. Así es, amén. Amén. Entonces aquí Amén. nos dice, nos pide el Señor, vístanse como Cristo. Amén. Caminen como Cristo lo hizo cuando Él estuvo en esta tierra. Amen como Cristo lo hizo. Amén, así es. A muchos de los hermanos se nos hace difícil practicar eso Así es. por esta carne. Amén. Pero hermanos, es nuestra única salvación. Amén. Y también dice aquí, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Nuestros nombres ya están escritos, hermanos. Cada quien que está escuchando ha creído en el Señor, hermanos. Entonces sus nombres ya están escritos en el Amén. libro de la vida. Así es. Amén. Aquí el Señor nos garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes, que son ustedes y nosotros, Amén, así es. y en este tiempo a esta iglesia, amén, no será borrado del libro de la vida. En otras palabras, no seremos condenados. Así es, Y amén. Jesús nos promete que Él confesará nuestro nombre al Señor. Como dice en Mateo 10:32. Vamos a Mateo 10:32. Amén. 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 Dice Mateo 10:32. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Amén. Amén. Entonces Él no es nuestro abogado, hermanos. Así es. Él es el que pelea por nosotros. Pero también dice aquí, pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré Así delante es. de mi Padre en el cielo. Amén. Qué grande es esta palabra. Amén. Amén. Hermana. Amén. Ok. Estamos en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 6. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Entonces, el otro día una hermana de la iglesia nos explicó la diferencia entre oír y escuchar. Yo no me había puesto atención a eso, entonces ella en una prédica nos dijo, el oír es oír como con nuestros oídos, ¿verdad? Oír ruiditos, pero escuchar significa es poner atención. Aquí se le está diciendo a Cristo, a la iglesia, todo el que tenga oídos ¿para qué son los oídos? Para oír. Oír. Como el Señor tan inteligente, ¿verdad? Los ojos son para ver, pero Hizo los todo oídos... perfecto. Todo perfecto. Los ojos son para ver, pero los oídos son para oír. Todo el que tenga oídos, todos tenemos oídos, pero en verdadmente estamos escuchando lo que el Espíritu nos está diciendo. En verdad estamos escuchando la voz de Dios.
¿En verdad estamos poniendo atención, escuchando la prédica del pastor, o solamente estamos oyendo su voz, que o nos está entrando por un oído o nos está entrando por el otro? ¿En verdad estamos poniendo en práctica lo que predicamos? Amén. Entonces, el oír y el escuchar son dos palabras diferentes. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, a aprender a diferenciar en nuestros pensamientos humanos y la voz de Dios, ¿verdad? Entonces aquí le dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Aquí les está diciendo, guíense por el Espíritu, no hagan sus propias acciones, sus propios planes. Escuchen al Espíritu, les está diciendo. Amén. Aquí en esta carta a los salmos les está dando instrucciones, les están dando advertencias, les están diciendo todavía hay personas que no tienen maldad. Escuchen al Espíritu, escuchen esa guía que les dejé, escuchen ese consolador, porque el Espíritu Santo es el consolador. Entonces les está diciendo, presten atención al Espíritu. No solamente oigan por oír, sino escuchen con atención, que nada ni nadie nos venga a traer distracciones, como lo dijo la hermana al principio, que nada ni nadie, cuando estemos en la presencia del Señor, no se pongan a pensar tanto trabajo que tienen, ¿verdad? Lo digo a veces por mí, porque a mí me pasa. ¿Y tú qué haces? No, este es mi tiempo, dice el Señor. Ese tiempo es sagrado, ese tiempo es apartado para Él. Entonces aquí les está dando instrucción al Señor. Todo el que tenga oídos para oír, escucha al Espíritu, escucha esa guía, escucha, porque yo les dejé ese consolador, ¿verdad? Entonces, y entender lo que Él dice a las iglesias, y entender, y también les está diciendo, entiendan y aplíquenlo. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Sardis ya se estaba muriendo. Amén. Y el Señor no quiere que nosotros nos muramos espiritualmente. Él quiere que cada alma se salve. No quiere que nadie se quede en la gran tribulación, porque eso no va a estar muy bonito, que digamos. El Señor quiere llevarse a todas las almas, y es nuestro trabajo como cristianos a que más almas se salven. No por medio de decirle, hermana, si usted no viene a la iglesia, se vaya al infierno. No. Es por medio de nuestro testimonio, es por medio de cómo actuamos con el prójimo, ¿verdad? No hay que ser ese tropiezo. No hay que ser, exacto, siempre he dicho eso, no hay que ser roca de tropiezo, hay que ser puente, puente de ayuda. Si yo tengo un poquito más, ayúdale a la hermana. Si Dios me ha bendecido, hay que ayudar, ¿verdad? Porque ni más pobre ni más rico, yo siempre he dicho, ¿verdad? Y siempre la gloria se la damos al Señor, amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a pasar al versículo 7. Y es mensaje a la iglesia de Filadelfia. Entonces podemos ver aquí las dos diferencias entre la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Sardis eran completamente diferente a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Sardis eran corrompidos. Así es, man. No estaban siguiendo la palabra del Señor. Vivían en el mundo. La iglesia de Filadelfia era lo contrario. Amén. Eran fieles al Señor. Así es. Seguían su palabra. Ponían al Señor primero. Amén. Amén. Y ayudaban al prójimo. Amén. Y por eso mismo ellos eran perseguidos por el enemigo. Así es. Porque es el enemigo que persigue al hermano, a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en Sardis no tenían ese problema, no eran perseguidos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que el diablo quería. Así es, amén. El diablo ya los tenía en un rincón. En un rincón, sí. Ya los tenía en rincón, ya los tenía donde los quería. Por eso no los estaban persiguiendo, no tenían obstáculos, luchas, pruebas. No, ellos estaban a gusto. Estaban felices. Pero no se daban cuenta que estaban perdiendo la salvación. Así es, amén. Y acá con la iglesia de Filadelfia, ellos estaban en el camino recto con el Señor. Así es, amén. Pero eran perseguidos, estaban sufriendo, tenían gigantes encima de ellos. Pero viene aquí el Señor y les dice, les trae como un aliento. Les dice, hijos, no desmayen. Amén. Sigan en ese camino. No desmayen. Que aquí yo estoy peleando sus batallas. Amén. Amén. Aquí el Señor en la Biblia nos dice que
que el cristiano no va a sufrir, al contrario, vamos a sufrir. Amén. Si Jesús vino a sufrir a este mundo, también nosotros vamos a sufrir, hermanos. ¿Verdad? Hay algo que quería poner, por ejemplo, padres, ¿verdad? Los padres cuando tienen niños chiquitos desean que los hijos ya crezcan, ¿verdad? Para ya deshacerse de esa preocupación, de esas largas noches, porque el niño está enfermo. X cosa, ustedes saben, los que tienen hijos, ¿verdad? Pero hermanos, no nos damos cuenta que al tiempo que nuestros hijos crecen es cuando vamos a doblar rodilla más, hermanos. Amén. Es como cuando vamos a doblar rodilla más porque ya no tenemos control de ellos. Ellos salen de esa puerta y no sabemos qué es lo que les vaya a pasar. Así es. Yo lo digo porque yo ya tengo un adolescente. Yo también. Y yo no tengo control de su alrededor cuando él sale. Entonces yo estoy a cualquier hora de la noche pidiéndole al Señor que me lo cuide. Amén. Donde Él quiera que ande. Amén. Porque el enemigo anda afuera como un león rugiente, Amén. queriendo apartar familiares, hermanos. Así es. Amén. Entonces vamos a sufrir, hermanos. Siempre hay que tener nuestros hijos en oración, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros vecinos, Señor, porque los podemos perder así en un instante. Anoche, hermanos, a los que viven en esta área de Los Ángeles, yo vi en las noticias, eran 3 muchachas, se me hace, que iban en un Uber. En un Uber, hermanos, habían hecho la decisión correcta de agarrar a un Uber para ir a su casa. Y mire lo que pasó, hermanos. Otro carro que iba muy rápido se pasó la luz en roja y chocó con el Uber. ¿Y qué pasó? Que las 3 muchachas se mataron. Se murieron. Por hacer lo correcto. Pero aquí lo que estoy tratando de decir es que no sabemos qué peligro nuestros hijos corren en la calle. Así es. Y ese es un tipo de sufrimiento que cada hermano pasa. Así es. Amén. Así es. Entonces sentamos aquí en el 7, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. Está hablando de Jesús, el que tiene la llave de David. Amén. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Amén. Aquel que es santo y verdadero es Jesús, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Y la llave de David es el símbolo de la autoridad Amén. que tiene Jesús. Jesucristo, quien tiene autoridad, ha abierto el camino a la salvación, hermanos, a nuestra salvación. Amén. Y nadie podrá cerrarla. Pero también es el que, cuando las personas rechazan su palabra, cierra la puerta de la salvación. Y nadie podrá abrirla, hermanos. Entonces aquí podemos ver que la iglesia Filadelfia es perseguida y el Señor usa esta llave para cerrar esa puerta de la persecución y les abre otra puerta de oportunidades. Amén. Entonces aquí el Señor nos está afirmando, Señor, que Él es el único que nos puede abrir y cerrar las puertas, hermanos. Si se nos cierra una puerta, gracias, Padre. Hay un propósito, tal Amén, vez ahorita así no es. lo veo, pero en el futuro Así sabré es, por qué amén. me cerraste esta puerta. Así es. Tal vez tienes algo mejor para mí. Amén. Siempre hay que tener nuestra confianza y certeza que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Amén, así es. Amén. Entonces aquí el Señor viene a esta iglesia y les confirma, les reafirma, Así es. les reafirma, ¿verdad? Amén. Que Jesús es el único que les va a cerrar esa puerta de dolor, esa puerta de De un perseguición, de peligro. Amén, peligro, amén, sí, hermanos. de un peligro. Sí. Quería añadir lo que dice: lo que Él abre, nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar Nadie. la puerta que Dios ha abierto. Si Dios te ha prometido algo, es porque Él lo hará. Amén. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Amén. Como dijo la hermana, Él nos trata de proteger de algo.
de algo que a veces no nos damos cuenta en ese momento, pero si Él cierra puertas es por una razón, y si Él abre puertas, gloria de Él, ¿verdad? Siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Amén. Vamos al 8, dice: yo sé que todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Aquí lo está reafirmando, como dijo la hermana Maggie. Tienes poca fuerza. Ya a esta iglesia le quedaba poca fuerza, estaba a punto de rendirse. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Entonces dice, yo sé todo lo que haces, que significa que Él sabía todo lo que esta iglesia hacía, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Amén. Porque de Dios nadie se puede esconder. Yo puedo decir, yo soy cristiana, pero después me volteo y hago lo opuesto, pero el Señor es el que lo ve todo. Amén. Tal vez puedo engañar a muchas personas, pero a Él nadie lo engaña. Al Señor. ¿Verdad? Nadie, aunque nos metamos abajo de las rocas, nadie engaña al Señor, ¿verdad? Entonces, como lo dije anteriormente, cuando Dios abre una puerta, Dios nos abrió la puerta de este radio. Amén. Amén. ¿Para qué? Para para su propósito, no para que uno se vanaglorie y decir, oh, yo voy a predicar. No, es para que se siga expandiendo su palabra. Amén. ¿Verdad? Porque también nosotros estamos aprendiendo cada día más, de los unos a los otros estamos aprendiendo. Entonces aquí le dice, aunque tienes poca fuerza, aunque la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, el Señor venía y le renueva esas fuerzas. Amén. El Señor viene y te renueva esas fuerzas cuando menos te lo imaginas. Hace rato el Señor vino y renovó nuestras fuerzas. Porque sí, a veces uno viene cansado, a veces quiere uno la comodidad, porque la carne lo quiere, pero el Señor, no, vas y lo haces, porque yo vengo primero antes que todo. Amén. Acomodas tu horario y yo vengo primero. El Señor es primero antes que todo. Entonces dice, tienes pocas fuerzas. A esta iglesia le quedaban pocas fuerzas. Cuando uno se siente con pocas fuerzas, vamos al Señor para que arrodillémonos ante Él, y Él va a venir y nos va a renovar esas fuerzas, y nunca nos va a dejar de su lado y de su bendita mano, porque Él tiene promesas grandes para nosotros. Entonces aquí le está diciendo que por ser obedientes no negaron su nombre. Has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Fueron obedientes y no lo negaron, como nos leyó la hermana Maggie hace rato, en Efesios me parece, que no negaron ante Dios. No hay que negar ante Dios nada. No hay que negar lo que lo amamos. No hay que negar que amamos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? La iglesia en Filadelfia había servido a Dios bien en las circunstancias difíciles. Amén. Y Dios lo sabía, porque Dios lo había visto todo. Y nosotros servimos a Dios en las circunstancias difíciles, o nos alejamos porque porque Dios no nos dio lo que nosotros queríamos. Es que Dios no me dio esto, mejor no voy a seguir. No, es que Dios no es un mago. Dios es el rey del oro y la plata. Le servimos a un Dios lleno de amor, ¿verdad? El Señor le dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Si el Señor ya te prometió que esa puerta está abierta, créele al Señor y no hay que dudar. Amén. Amén, amén. Amén, no hay que dudar. Amén, hermanos. Entonces vamos ahora al versículo 9, dice, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Aquí se está refiriendo a sus falsos seguidores. Amén. Amén. Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Todo aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que son los falsos seguidores, que son esos judíos que se creen amar a Dios, pero rechazan al Mesías. Así es. Así es. En este versículo, esta iglesia Filadelfia era perseguida, hermanos, por los judíos. Y hoy en día nosotros, los hijos de Dios, somos perseguidos. Amén. Por ese judío. Así es. ¿Verdad? Por un gigante. Cada uno de nosotros somos perseguidos, hermanos. Así es. Los judíos tenían una perspectiva de que los gentiles de esta iglesia se tenían que someter a ellos. Pero al contrario, Señor, aquí aquí la palabra, el Señor da una promesa de que va a ser
con el poder que Él tiene, Él va a hacer que estos judíos vengan a esta iglesia y se sometan a estos gentiles, para que esos gentiles puedan enseñarles la palabra del Señor, para que ellos se conviertan y regresen y acepten al Señor y al Mesías. Amén. Porque es no solamente de creer en el Señor, pero también creer en el Mesías y aceptar. Así es, amén. Y creer que somos salvos por medio del Mesías. Así es, amén. Amén. Así es, amén. Ahora vamos a Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré de gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar los que pertenecen a este mundo. Entonces aquí les está diciendo que a la iglesia de Filadelfia, que han sido obedientes, que han obedecido los mandatos de Dios, que han perseverado en la fe. Amén. ¿Verdad? Han perseverado en la fe. Nosotros estamos perseverando en la fe aún en los momentos de la prueba. Es una pregunta que cada quien, ¿verdad?, se tiene que responder. ¿Estamos perseverando en la fe o solamente vamos a la iglesia los domingos por compromiso? O solamente vamos a la iglesia porque, pues a ver qué Dios me va a hacer en mi vida, a ver qué Dios me... No. O realmente amamos a Dios, como esta iglesia que fue perseverante y que obedeció los mandatos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser fiel a Él siempre. Aunque venga la prueba a este mundo, dice que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Aleluya, amén. Nosotros pertenecemos, primero Dios, vamos a estar con Él en las bodas del Cordero, como dice la hermana Maggie, ¿verdad? Cenando con Él. Amén. ¿Verdad? Entonces vamos ahora a Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 8. Amén. Porque la prueba va a venir para los incrédulos, no para los cristianos a este mundo, no los que pertenecen a este mundo. Amén. Vamos a 17, capítulo 8. Dice: la bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán a ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar? Vamos a ser lanzados al fuego. Y Dios no quiere eso. Por eso Dios nos está mandando que seamos obedientes a Él, a que perseveremos en la fe, a que oremos, a que tengamos una relación con Él cada día. No solamente cuando necesitamos algo, ir al Señor, ayúdame. No. Por eso les dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: yo he visto todo. Yo te protegeré en gran tiempo. Entonces el Señor, cuando somos obedientes, Él nos protege. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado de un accidente? Amén. Esta semana el Señor me guardó de un accidente, ¿verdad? Yo le tengo un poco de fobia a los accidentes. Entonces digo, gracias, Señor, porque me has protegido. Hasta lo más pequeño hay que darle gracias al Señor. Amén. Un plato de comida que alguien del trabajo te traiga, gracias, Señor, por el plato de comida, dándole gracias al Señor. Entonces Dios vio que esta iglesia había obedecido sus mandatos y habían perseverado en la fe, ¿verdad? En la oración, y por eso les brindó su protección. Amén. ¿Qué más queremos, verdad? Tener la protección del Señor. Y a veces me imagino los ángeles alrededor de nuestros carros o de nuestros hogares. Nuestros hijos, como habló la hermana Maggie. El Señor mandando su protección hacia ellos cuando nosotros no estamos alrededor, ¿verdad? Entonces también instruir a nuestros hijos. Amén. A que ellos también, nosotros como responsabilidad, sí, orar por ellos, pero también ellos tienen que orar también y doblar rodilla. Amén. Entonces, amén. Tenemos que luchar por esa corona. Tenemos que luchar porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y no queremos que el Señor lo borre.
Así es, amén. Amén. No. Ok, amén. Entonces ahora vamos al versículo 11. Dice, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Amén. Aquí Jesús le dice a todo creyente que debemos de mantenernos firmes en cuanto a las tentaciones y las cosas de este mundo, hermanos. Hay que aferrarnos al Espíritu Santo, hermanos, que Dios nos ha dado. Lo tenemos que conservar con fidelidad. Amén. Esa es la única manera de no perder nuestra corona, hermanos. Amén, así es. Debemos de mantenernos firmes. Claro que la carne es Débil. débil, ¿verdad? Pero con el Espíritu Santo lo podemos lograr. Amén. Así es. Es como cuando vemos las caricaturas, bueno, cuando yo estaba pequeña, no sé si ustedes veían que aquí estaba un diablito, y estaba aquí el ángel, y el ángel decía, no lo hagas, y el diablo decía, sí, hazlo. Es lo mismo ahora, ¿verdad? Amén. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nos habla, no lo hagas. Hay que escuchar, hay que seguir escuchando Amén. al Espíritu Santo. Así es, amén. Que es nuestra guía, amén. Hay que mantener esa corona que tenemos ahorita. Así es. Porque el Señor nos puede quitar esa corona si nos desviamos de ese camino que Él nos ha puesto. Es más fácil desviarnos que seguir en ese camino. Muy fácil. Entonces va a ser muy fácil perder esa corona. Amén. 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 Dice el 12. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Entonces aquí otra vez el Señor está brindando protección a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Les está prometiendo que aquellos que salgan vencedores. Pero ¿qué es salir vencedor? Yo me preguntaba anoche, ¿qué significa salir vencedor? Para mucha gente salir vencedor es, ya tengo estas posesiones, ya tengo tantos millones en la cuenta de banco, ya tengo esto, este posgrado o este doctorado. No. El salir vencedor es esa corona de la vida y que nuestro nombre esté escrito Amén. en el libro de la vida. Ese es salir vencedor, ¿verdad? Eso y traer más almas al Señor para que no tantas almas se pierdan afuera. Eso es salir vencedor. Amén. Amén. Y vamos a Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 12. Capítulo 20, versículo 12 dice: Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Acuérdense que este es Juan, ¿verdad? Que le dijo Cristo que escribiera todo. Amén. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito de él en los libros. Entonces aquí otra vez está hablando del libro de la vida, de la vida eterna. Amén. Qué mejor regalo nos dejó Dios que alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Que no es tener posesiones. ¿Y qué más nos dejó Dios? Protección, su protección. Saber que si tenemos miedo, Señor, ayúdame a que no tenga esto en mi corazón. Si tenemos cargas, Señor, ayúdame a no tener esto. Quitarlas. ¿Verdad? Quitar esas cargas, porque Amén. a veces cargamos con ese gran costal así y nos va disminuyendo. No, Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos una vida alegre. Amén. Una vida llena de confianza hacia Él. Una vida llena que sepamos que tenemos la vida eterna con Él. Amén. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque la carne es débil, pero el Espíritu quiere más y más. Amén. Amén. Entonces ahora pasemos al último versículo, hermanos. Y dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Lo repito otra vez. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Prestar atención al mensaje del Espíritu Santo. Amén. Siempre estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice. Aplicar ese mensaje en nuestras vidas. Amén.
y poner el mensaje en práctica. Amén. Amén. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entonces aquí vino el Espíritu hablando a dos diferentes iglesias. Así es. Que estaban en dos diferentes situaciones. Una que no hacía caso y una que sí hacía caso. Y es lo mismo, el Espíritu Santo viene hablándonos a nosotros como hermanos, como hijos de Dios. Amén. El que se ha apartado, que venga, Amén. dice el Señor. Así Que es. regrese a mí, Amén. porque te estoy dando otra oportunidad, dice el Señor. Tú no te vas a perder en este mundo, dice el Amén. Señor. Salte de esa cueva, dice el Señor. Que yo soy tu salvación, dice el Señor. Conmigo vas a ver la luz del día, Amén. porque con Satanás vas a ver solamente la oscuridad, dice el Señor. Así es. Así es como le estaba hablando a esta iglesia de Sardis. Y a la iglesia de Filadelfia les estaba dando ese aliento que ellos tanto necesitaban, porque estaban siendo perseguidos, hermanos. Y nosotros en este mundo, en este tiempo, estamos siendo perseguidos. Entonces nos dice el Señor, no se olviden de nosotros, sigan en esa obra, sigan en ese camino, sigan buscándome. Amén. Están pasando por problemas, pero yo estoy aquí, Amén. el que vence todo, Amén. Así el que es. quita ese gigante de tu camino, el que te da la luz del día. Amén. Amén, hermanos. Así es. Amén. Entonces con eso los dejamos el día de ahora. ¿Qué iglesia somos? ¿Somos iglesia de Sardis o iglesia de Filadelfia? Amén. Amén. Así es. Hermana, ¿quiere agregar algo? Amén, así es. Solamente que cuando leí el capítulo 3:2 que decía despierta, que cuántas personas sí están yendo a la iglesia, pero no Están están muertas. despiertos. Hay que estar despiertos, Están muertos. espiritualmente, fortalecer lo que le dice, fortalece lo poco que te queda, pero a la vez a la iglesia de Filadelfia el Señor le brinda su apoyo, su amor. Su amor. Y el Señor ha tenido mucha paciencia con este mundo. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿qué paciencia tienes con este mundo de tanto pecado que se ha soltado últimamente, verdad? Que el diablo es un mentiroso, que ahora lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno. Que hay gente que no podemos decirle a Dios en las escuelas porque ya puede llegar a cosas mayores, pero lo malo sí puede. Entonces yo digo, Señor, has tenido tanta paciencia con este mundo. Señor, ayúdanos a ser obedientes Amén. a tu palabra. Ayúdanos a permanecer en la fe. Ayúdanos a ser modelo como Cristo Jesús. Amén. Y me gocé en este día con mi hermana Maggie. La bendigo en el nombre de Jesús. Ella sabe que la quiero mucho. Amén. Y nos gozamos desde que entramos a esta bendita iglesia. Nos gozamos en el Espíritu. Amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Amén. Les damos hasta que tenga una buena tarde. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Cansado del camino, sediento de ti. Como todo tiene un inicio, tiene un final. Hemos llegado al final de su programa radial, Guerreros de Dios. Guerreros de Dios. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así nos lo permite. Recuerde escucharnos a la misma hora y por esta misma emisora. La cita es en nuestra siguiente emisión. Para oración, llámenos al teléfono 424-415-0768. También puede agregarnos a WhatsApp. Por hoy ha sido todo. Bendiciones para todos y con permiso. Sediento